¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? En esta clase vamos a tratar acerca de los timers de nuestro microcontrolador Omega 328P en nuestra placa de desarrollo Arduino Uno. Hasta este momento nosotros hemos trabajado con ejercicios usando la función delay cuando queremos hacer algún control de tiempos. Pero ya les había comentado que la función delay no es muy utilizada o no es muy eficiente porque lo que hace esta función es básicamente pausar el microcontrolador por un tiempo determinado por el delay, y en ese tiempo el microcontrolador no puede hacer nada. Entonces, si necesitamos realizar otras tareas, el microcontrolador no va a poder hacerlo porque va a estar dentro de este delay. Es por eso que nosotros vamos a utilizar los timers. En este caso, el microcontrolador lo que tiene son unos timers que van a contar cada ciclo del reloj del microcontrolador. Ya habíamos dicho que el microcontrolador tiene un cristal de 16 MHz, y entonces esas cuentas del cristal va a llevarlas un registro del timer. Ahora, el timer nos va a permitir realizar actividades muy precisas. Nosotros podemos controlar tiempos muy precisos en los cuales queremos realizar alguna acción. Ahora, nosotros en el microcontrolador Arduino Uno vamos a tener tres timers: timer 0, timer 1 y timer 2. Timer 0 es de 8 bits, timer 1 de 16 bits y timer 2 igualmente de 8 bits. Estos tres timers van a servir para varias funciones. Nosotros podemos configurarlos para que trabajen de muchas maneras, pero como lo vamos a realizar es a través de la configuración de registros. En este caso, el microcontrolador tiene registros. Estos registros nos permiten configurar el modo de trabajo de los timers y muchas cosas más. Pero vamos a tener en cuenta un detalle: si nosotros modificamos los registros del timer, lo que vamos a hacer es influir en unas funciones. ¿Por qué? Porque las librerías de Arduino y las funciones propias de Arduino, como delay, miles y micros, utilizan para poder funcionar los registros del timers. Entonces, si nosotros modificamos los registros, vamos a modificar estas funciones, o en otras palabras, ya no las vamos a poder utilizar. Igualmente, en el timer 1 me dice que este timer me sirve para la librería servo, que es para controlar servomotores, ya usando librerías de Arduino. Entonces, si nosotros modificamos los registros del timer 1, no vamos a poder usar esta librería. Y en el timer 2 dice que está la función de generación de tonos. Aquí con esta función, si ustedes pueden investigar, lo que pueden hacer es generar tonos de distintas frecuencias para tener sonidos distintos. Listo. Y el Arduino Mega, si es que tenemos el Arduino Mega, cuenta con 3 timers más. Es decir, que tiene 6 timers, y todos los timers de este Arduino son de 16 bits. Eso dependiendo para las aplicaciones que tengamos. Ahora, bueno, son timers o contadores que cuentan con PWMs. En este caso, más o menos vamos a tratar sobre el timer 1, que es de 16 bits, y vamos a ver un poco sus modos de operación. Como dijimos, nosotros trabajamos con el Atmega 328P. Entonces, lo que tengo aquí es el datasheet o la hoja de datos de este microcontrolador, en donde vamos a tener todas las funciones de las cuales dispone este microcontrolador. Ahora lo que nos interesa son las de temporizador, así que aquí tenemos timer 0, timer 1, timer 2. En este caso, si vamos a timer 1, podemos desplegar el menú y vamos a encontrar todas las características del timer, los registros, los modos de trabajo y demás. Hay un montón de información acerca del timer. Lo que nos interesa es los registros. En este caso, aquí vamos a poder ver que tiene varios registros que nosotros vamos a configurar. Y algo importante es los modos de trabajo que tiene este timer. Perdón, está en la parte de aquí. Ya, si se dan cuenta en esta tablita nos permite configurar los modos de trabajo del timer. El timer va a tener, en este caso el de 16 bits, el timer 1, va a tener 16 modos de trabajo.
desde el modo 0 hasta el modo 15. Es decir que nosotros vamos a tener 16 posibilidades para hacerlo funcionar, 16 configuraciones distintas. Entonces, bueno, en este caso nosotros lo que nos compete en esta clase simplemente es dos modos de operación que luego vamos a ver cómo los vamos a configurar. El primer modo de operación es el modo PWM. Ustedes ya realizaron la consulta de esto y ya debieron ver que las señales PWM son señales en las cuales nosotros lo que vamos a modificar es el ancho de pulso de esta señal. En esta imagen podemos verlo claramente. Si se dan cuenta, estas señales tienen el mismo periodo, es decir, tenemos el mismo tiempo desde que empieza la señal hasta que termina. Y lo que está cambiando en estas señales simplemente es el ancho de pulso, lo que tenemos aquí. Por ejemplo, en la primera dice que tenemos el 10% del tiempo, el 10% del periodo, la señal está en alto, es decir, que está en 5 voltios. Lo que quiere decir que el 90% restante va a estar en 0 voltios. Es una señal cuadrada que está entre 5 y 0 voltios, que toma los dos valores. En el caso de acá tenemos 50% en alto y obviamente vamos a tener 50% de tiempo en bajo. Y en la de acá tenemos 90% en alto y sería un 10% de la señal en bajo. Como les dije, se mantiene el periodo y lo que cambia es el ancho de pulso. ¿Qué vamos a generar con una señal de este tipo? Lo que vamos a generar es un voltaje variable. Un voltaje variable en el rango de 0 a 5 voltios. ¿Por qué? Porque si nosotros mandamos un poco de tiempo, por ejemplo aquí 10% en alto, vamos a tener un nivel de tensión promedio a ese tiempo en alto que va a ser en ese caso un voltaje pequeño. Si tenemos aquí 50% en alto y 50% en bajo, el nivel de tensión promedio va a ser 2.5 voltios porque sería la mitad de mi valor máximo, que son 5. Y en este ejemplo de acá, si tenemos el 90% en alto, vamos a tener, qué sé yo, es una regla de 3 nada más, donde aquí podríamos tener algo así como 4.7, 4.8 voltios. Sí, entonces lo que vamos a tener es un voltaje variable. Ahora, generalmente nosotros usamos las PWMs para controlar la velocidad de un motor de corriente continua. Los motores de corriente continua funcionan, o bueno, la velocidad del motor de corriente continua se controla con el voltaje que nosotros le enviamos a este motor. Entonces, si es que le enviamos todo el voltaje, es decir, si es que le enviamos una señal de 5 voltios, el motor giraría a su máxima velocidad. Y si le comenzamos a bajar ese voltaje hasta 0, vamos disminuyendo su velocidad. Entonces, este es un claro ejemplo de una señal que nos permite controlar este tipo de motores. El siguiente modo de trabajo es el modo CTC. En este modo lo que vamos a tener es la opción de realizar una comparación. Este modo nos va a servir para generar interrupciones controladas por tiempo. Anteriormente ya habíamos visto interrupciones externas, que eran eventos que se ejecutaban independientemente del flujo del programa. El flujo del programa saltaba, es decir, se interrumpía, ejecutaba la interrupción y regresaba al punto donde estaba antes. En este caso vamos a manejar interrupciones, pero ya no por pines que tengamos pulsadores, sino que van a ser interrupciones automáticas de acuerdo al tiempo que nosotros vamos a configurar. Entonces lo que tenemos es el TCNT, que es el contador interno que tiene el micro. El TCNT aquí vaya a llevar la cuenta. ¿Cuál va a ser el valor máximo del TCNT? Depende de cuántos bits tenga. Si es que tengo 8 bits, el valor máximo que va a tomar ese registro va a ser 255. ¿Por qué? Porque va a ir contando desde 0 a 255, es decir, 256 valores, que sería 2 elevado a la 8. ¿Y qué es lo que me va a permitir aquí? Que yo voy a tener un registro, el OCNA que está aquí, que me va a permitir comparar. Es decir, que aquí tengo, bueno, digamos en este de aquí tengo de 0 a 255. Si se dan cuenta, aquí es como que le voy cortando en algunos puntos. Yo puedo configurar hasta qué cuenta quiero que llegue, y una vez que llegue a esa cuenta,
puedo activar una interrupción. Entonces dice aquí que nosotros vamos a configurar interrupciones que se van a comparar con un registro y se van a activar o van a ingresar cuando el contador alcanza cierto valor. Entonces este valor lo vamos a almacenar en un registro y cuando alcance este valor lo que vamos a hacer es resetear la cuenta de nuestro contador principal. Ahora, igualmente recordarles otra vez que nosotros contamos con un reloj de 16 MHz, que es el reloj con el cual trabaja nuestra placa de desarrollo, y esta va a ser la máxima velocidad con la que se va a incrementar el contador. Entonces, si nosotros vamos a activar una interrupción controlada por tiempo, lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia a la cual quiero que se active esta interrupción. Para esto vamos a contar con esta fórmula de aquí. Esta es la frecuencia deseada para mi interrupción y va a ser la frecuencia interna del reloj, el FCLK, que es la frecuencia del reloj del microcontrolador, que son 16 MHz, dividido para N, 1 más OCR1A. N es un factor de preescalador. Este puede ser 1, 8, 64, 256 o 1024. El preescalador lo que nos permite es dividir la señal principal del reloj, es decir, dividir esos 16 MHz para valores más pequeños, con el fin de que nosotros podamos tener un poco más de control en los valores que puedo poner en los registros de comparación en el OCR. La frecuencia de salida es la que tenemos aquí y lo que nos falta es el valor al cual debo comparar para activar la interrupción, es decir, el OCR1A es el registro en el cual yo voy a poner un valor a comparar de acuerdo cuando yo quiera entrar a la interrupción. Entonces, yo voy a saber la frecuencia dada de mi interrupción y lo que me restaría calcular es a qué valor le comparo para que me dé una frecuencia que es un dato. Entonces lo que voy a hacer es despejar el OCR1A y me va a quedar lo siguiente, que va a ser la frecuencia interna del reloj, los 16 MHz dividido para el preescalador por la frecuencia deseada. Es decir, que si yo quiero una interrupción que se active a 1 kHz, pondría aquí mi dato de 1 kHz en esta parte de aquí y calcularía el OCR1A, es decir, el valor que yo tengo que comparar para que se active mi interrupción a 1 kHz. Y esto podría ser con cualquier frecuencia. Debo buscar valores de OCR1A que me permitan una interrupción a la frecuencia que yo necesito. Obviamente aquí debemos tomar en cuenta lo siguiente, que el timer 0 y el timer 2 son timers de 8 bits, es decir que el valor que yo voy a cargar en el registro OCR1A, bueno, en este caso sería el registro OCR0A o OCR2A, porque depende del timer, debe ser menor a 256. Y si es que ocupo el timer 1, como el timer 1 es de 16 bits, el valor máximo que yo le voy a poder guardar va a ser el 65.536. Eso dependiendo si es que yo a este timer lo configure en 16 bits, porque ya vamos a ver más luego que puedo configurarlo como un timer de 8 bits también, a pesar de que sea de 16 bits. Ahora, tenemos los registros de los timers. Los registros nos van a permitir configurar el modo de trabajo de nuestro temporizador, es decir, cómo queremos que funcione este temporizador. Ya vimos que tenemos varias opciones. Para eso nosotros al momento de configurar vamos a contar con varios registros. El registro TCCR es el registro del control del contador o timer. Aquí vamos a configurar cómo quiero que trabaje y también vamos a poner el preescalador. En este caso aquí vamos a tener el TCCR X, significa el número del timer. Tendríamos, si es el timer 1, TCCR1A y TCCR1B. Vamos a tener dos registros. También tenemos el registro OCR. Este registro es el de comparación. Aquí nosotros vamos a cargar el valor que vamos a calcular si es que tenemos una interrupción. El TCNT, este es el registro o el contador interno que tiene el timer, es decir, aquí se va a almacenar la cuenta. Esto lo vamos a controlar configurándola a algún valor.
¿Por qué? Porque el valor actual del timer dice que se almacena en este registro, es decir, que comienza a contar y se va a almacenar en este registro. Y finalmente tenemos el team SK. X es el número del timer, sería team SK0, team SK1 y team SK2. Esta es la máscara de interrupción del timer. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a habilitar o deshabilitar las interrupciones que decíamos. Como habíamos visto en materia de interrupciones, el timer tiene varias interrupciones que podemos activarlas. Entonces nosotros de aquí decidimos cuál quiero que se active y cuál no. Listo. Ahora, estos son los registros del temporizador. Este sería el TCCR1A y TCCR1B. Son los dos registros TCCR del timer 1. Aquí yo le resalté en rojo. Lo que está en rojo son los bits WGM. Tenemos WGM 10, 11, 12 y 13. Estos bits de estos registros permiten configurar el modo de trabajo del timer, el valor máximo de la cuenta y el tipo de generación de ondas. Es decir, que en sí en estos dos registros vamos a configurar cómo quiero que funcione mi timer. Aquí, bueno, tenemos varios modos de operación. Ya les dije que nosotros vamos a usar el CTC y el modo PWM, pero ya sabemos que esto que está aquí en rojo nos permite configurar el modo de trabajo. Entonces, si es que tenemos el timer 1, que es la tabla de aquí es para el timer 1, tenemos una tabla para el timer 1, una para el timer 0 y otra para el timer 2. El timer 1 dispone de más opciones y es la tabla que les estoy presentando. En este caso tenemos aquí, miren, son todos estos modos de trabajo. Tenemos modo normal, PWM de fase correcta, de 8 bits, 9, 10 bits, modo CTC, modo PWM rápida de 8, 9, 10 bits. Y así tenemos varias configuraciones. Como les dije, nosotros de todo esto solo vamos a usar dos configuraciones, así que debemos ver qué valores del WGM, si se dan cuenta aquí tenemos WGM 1.3, 1.2, 1.1, 1.10, que son los que están aquí en rojo. Es decir que, digamos que si yo quiero trabajar en el modo CTC, en estos bits, por ejemplo me dice que en el WGM 13 ponga en 0, el WGM 12 ponga en 1, el 11 en 0 y el 10 en 0. Es decir que si es que yo quiero trabajar en este modo de trabajo, el modo de trabajo 4, voy a activar únicamente el WGM 12. Si vemos aquí en la tabla, el WGM 12 está en el TCCR1B, es decir que estos de acá irían en 0 y acá solo este bit de aquí pondría en 1. En cambio, lo que está aquí en verde, resaltado estos 3 bits, el CS12, CS11 y CS10, son los bits que nos van a permitir definir el preescalador, es decir, el reloj. Vamos a ver la división del reloj que queremos escoger. Aquí tenemos varias opciones. Aquí tenemos una tabla de verdad de 3 variables en donde podemos utilizar el preescalador de 1024, 256, 64, 8 y 1. Entonces todo depende de esta tabla. Si es que nosotros queremos poner o usar el preescalador de 64, si se dan cuenta aquí ponemos el CS12 en 0, el 11 en 1 y el 10 en 1, es decir que entramos al registro TCCR1B y colocamos esa configuración de bits en estos 3 bits de aquí. Luego, el registro de máscara de interrupción dice que permite definir cuándo queremos que se active la interrupción del timer. Más precisamente sería qué interrupciones quiero que se activen. En este caso tengo estas dos que las voy a utilizar, el OCIEA y el OCIB. Si yo pongo en 1 estos bits de aquí, quiere decir que estoy habilitando la interrupción para comparar con A y para comparar con B. Estas son las interrupciones que me permiten la comparación. En este caso tenemos dos comparaciones con mi OCCR1A y mi OCCR1B. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Y eso sería todo. En el siguiente video ya vamos a ver cómo vamos a aplicar estos timers dentro de un programa. Es decir, ya vamos a tener programas en los cuales vamos a utilizar estos temporizadores.